bienvenidos una vez más a Dibujando Patrones. ¿Qué tal? Espero que muy bien y con muchísimas ganas de coser, porque os traigo un tutorial de costura básico y que espero os guste muchísimo y os pongáis ya manos a la obra con la costura de esta falda tubo con una abertura abotonada en la parte delantera. Es un tutorial muy fácil de hacer porque en realidad ya hemos trabajado muchísimo tiempo en el diseño del patrón de falda básica, hemos hecho varios patrones de falda de tubo y simplemente con una pequeña modificación al sumar unos centímetros y abrir por la parte delantera, pues podemos hacernos este otro modelo de falda diferente. Bueno, delantera. La abotonadura la podemos hacer en la parte delantera, aquí en el centro, o incluso podemos sumar los centímetros y restarlos para hacerlas en un lateral. Eso también es muy fácil y es muy sencillo de hacer, pero nos vamos a centrar en la abotonadura de delante. La tela que yo he empleado es una pana lisa estampada de la Telatienda que me encanta. Me encanta porque la pana me gusta muchísimo, es un material muy cálido y muy agradable. Y además también porque es muy cómodo, porque tiene un toque de elasticidad que hace que la falda se adapte a los movimientos y eso facilita muchísimo el llevar este tipo de prendas. Es importante también en la confección tener en cuenta esa elasticidad, en primer lugar para el tipo de costura que tenemos que utilizar, el tipo de costura, no de dónde colocar la costura, sino el tipo de costura a emplear en la máquina de coser, porque no es igual utilizar un pespunte plano que utilizamos normalmente para telas que no tienen elasticidad, que un pequeñito zigzag y otro tipo de puntadas que nos hace que la flexibilidad y elasticidad de la tela vaya acompañado con la costura y no se nos rompa. La confección es muy sencilla, no vamos a adentrar mucho en el tutorial porque en realidad solo tenemos que coser las costuras de los laterales, una en la espalda y las pinzas que van aquí y aquí detrás, ¿vale? Así que en eso no vamos a ahondar mucho, bajos y demás. Es algo que trabajamos muy a menudo. Simplemente os haré referencia a cómo hacer el trazado de la tapeta y cómo confeccionarla y cómo coserla a la falda. Cinturilla. Pues cinturilla haremos lo de siempre, cortaremos una pieza en función de nuestro contorno de cintura y la adaptaremos a la falda. Yo en este caso lo que he hecho es tomarme el contorno de cintura y hacer una pieza completa para la espalda, una para una parte del delantero y otra para la otra parte del delantero. El ancho de la cinturilla 4 centímetros, doblado, con lo cual serían 4 y 4, 8, más los centímetros de costura que nos van a permitir unirlos a la falda. Además, para que nos haga la forma de la cintura en función de nuestra forma, de nuestro cuerpo, pues sí que se puede hacer más o menos esta forma, para que por la parte de aquí arriba esté más ajustado que la parte de aquí abajo, dependiendo de la forma de cada uno. Medidas a tomar para hacer este patrón, ya sabéis, contorno de cintura, caída de cadera, contorno de cadera y largo, en este caso falda midi. Si tenéis alguna duda con cómo tomar las medidas, os dejo un vídeo para que no perdáis detalle y espero de verdad, de corazón, que os ayude a hacer este modelo. Cualquier duda que tengáis, dibujandopatrones@gmail.com y creo que nada más. Aquí me quedo deseándoos todo lo mejor, toda la felicidad del mundo y con la confianza de que os resulte útil el tutorial. Nos vemos muy pronto. Y antes de nada, comenzamos repasando cómo hacer el patrón de falda tubo. Vamos a hacer un rectángulo. En este caso el rectángulo va a tener un cuarto de nuestro contorno de cadera. Si tenemos 100, pues 25. Y de largo, pues el largo que nosotros queramos darle a nuestra falda. Vamos a hacerla hasta abajo para que ahora veáis el juego. Muy bien. Perfecto. Ya tendríamos nuestra falda. Si quisiéramos una falda fruncida, así tendríamos todo. Chipún, frunciríamos y ala. Pero como que queremos que nos entalle el cuerpo, vamos a entallarla. Bien, entonces ahora en base a esto, lo que vamos a hacer es aplicar
un cuarto de la medida de nuestra cintura. Si yo tengo 80, pues un cuarto será 20 y así. Entonces cogemos los 20, los aplicamos aquí. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es coger y poner aquí la medida de la caída de cadera. La caída de cadera es la distancia que separa nuestra cintura de nuestra cadera. Pongamos, yo qué sé, 15. Vale, pues aplicamos 15. Eso es. Este punto tendríamos que unirlo con este, pero tenemos que tener en cuenta que esto pues, no nos absorbe toda la diferencia entre mi ancho de cadera y mi ancho de cintura. Entonces, ¿qué le hacemos? Pues le vamos a poner una pinza. ¿De cuánto? Pues mirad, si aquí yo tengo 20 y aquí yo tengo 25, porque esta es cintura y esta es cadera, yo tengo 5 centímetros que absorber, ¿vale? Entonces, puedo hacer una pinza de 5 centímetros, y eso es lo que vamos a hacer, o hacemos una pinza de 2 centímetros y medio y luego aquí ya le damos la forma de 2 centímetros y medio, ¿vale? Que sería otra reducción. Entonces, cogemos y a la mitad, a 10, ponemos un punto. Si son 2 centímetros y medio, le damos 1,25 para acá, otro 25 para acá. Medimos 12 hacia abajo. Vamos a ver, me voy a ayudar con la escuadra, porque si no, por mucho que sea un patrón que feo, eso es. Vale, 12, por ejemplo. Bien. Ya tenemos nuestra pinza. Ahora, estos 2 centímetros y medio se me van a reducir. Pero yo aquí le tengo que dar centímetros, porque si no, me aprieta. Entonces, estos 2 centímetros y medio yo se los sumo. 2 centímetros y medio, y digamos que llegamos hasta aquí. Ahora ya, lo que hago es unir esta parte con esta, con curva. Entonces ya me quedarán más suavizadas las curvas, ¿veis? Así. Si no, varias cosas. Esto nos queda muy grande, muy feo, nos haría muy feo. Aquí nos harían dobleces porque al final todos tenemos barriga, en fin, tenemos una serie de formas que tienen que adaptarse en el sitio donde se tiene que adaptar, ¿vale? Bien, ahora lo que hacemos con el delantero es, mira, de aquí vamos a subir 1 centímetro, ¿vale? Para que quede más bonito. Y vamos a unirlo de manera que nos vaya dando, mirad, una pequeña forma. Así. ¿Veis? Así. Sería nuestra continuidad, ¿vale? Pero con un poquito de forma. Eso es. ¿Vale? Ya está. Perfecto. Pues nada, ahora ya lo único que tendríamos que tener en cuenta es que al ser una falda tubo, pues le vamos a meter un poquito hacia adentro, ¿vale? Entonces lo que hacemos es que cogemos un par de centímetros, aquí al bajo, imaginaos aquí, tendríamos una línea imaginaria hacia arriba de 2 centímetros, ¿vale? Imaginaos. Bueno, pues lo que hacemos es que, aunque este lado de aquí nos quede aquí, así, vamos a ir con cuidado porque si no nos quedaría muy curvo. Es una línea suave que nos permite, ¿veis? Que esto nos quede así ajustado y en la parte de abajo nos quede como un tubo, como un lápiz. Entonces así tendríamos esta forma. Bien, así. ¿Veis? Tendríamos la forma de la cadera aquí mantenida y aquí lo iríamos reduciendo poco a poco. Esto es el tubo, pueden ser 2 centímetros, puede ser 1, puede ser medio, ¿vale? Esta es la diferencia entre una falda recta, es decir, si nosotros no queremos que nos ajuste, lo dejamos así. ¿Queremos que sea tubo? Pues entonces ajustamos un poquito, Esto hay que tener cuidado para que no nos quede aquí un pico. Tiene que ser una cosa continua y fluida. De esta manera ya tendríamos el delantero de la falda. Para hacer la espalda, ¿qué haríamos? Pues la principal diferencia
que yo hago es la división de las pinzas, que nos quedarían, en vez de, lo que yo suelo hacer es, si este es mi delantero, ¿vale? Y tenemos así las pinzas divididas, yo hago que esta pinza, en vez de 2,5, yo la hago de 1,5, y aquí hago una de 1, ¿vale? De manera que así nos quede repartido el equilibrio de medidas entre la cintura y la cadera. Entonces, calcaríamos el patrón, ¿vale? Voy a coger un lápiz de otro color para que vosotros veáis la diferencia. Ahora mismo vengo, no os vayáis. Lo que hago es repartir esto de aquí, ¿vale? Reparto la pinza. Si aquí he dado 2,5 centímetros, imaginaos, yo lo que puedo hacer es hacer esta de una, igual, idéntica, es decir, cogería medio centímetro hasta aquí, medio centímetro hacia aquí, tomaría, eso sí, en función de mi pompis, más o menos largura, ¿vale? Haría otra pinza, más pequeña o más larga, eso es. Bien, 1,5 centímetros. Y ahora, el centímetro que me queda me lo llevo aquí, lo coloco, digamos aquí, y haría una pinza, ¿vale? A ver, centímetro o medio centímetro, ¿vale? Lo único que quiero que veáis es que la diferencia entre la espalda y el delantero es cómo se reparten las pinzas. Esta es una pinza de ajuste, os lo repito, que puede tener medio o 1 centímetro, siempre teniendo en cuenta que será doble todo. Igual que aquí hemos dejado 1,5, la de aquí será de 1,5, si yo aquí pongo 1, yo tendré 2 centímetros, ¿vale? El entre medio y 1 vendrá determinado por nuestras formas, ¿vale? Bien, entonces, una vez que ya lo tenemos así, todo repartido, deciros que la parte del delantero irá cortada con la tela doblada, en este caso, en este modelo de falda, y que la espalda irá en 2. Otra cosa súper importante, de aquí a aquí tenemos 5 centímetros, ¿vale? Que tenemos que dividir entre este punto y este. Nosotros en el delantero decidimos hacer 2,5 y 2,5, perfecto. Pero también podemos decir, pues si tengo 5, voy a hacer una pinza aquí de 1,5, otra pinza aquí de 1,5 y aquí 1,5. Lo importante que quiero que veáis con esto es que en función de vuestro diseño, vamos a repartir las pinzas. Y esta reducción de aquí, que veáis también lo que se hace para la falda tubo. Otra cosa que podemos hacer con las faldas tubo, que eso ya lo hemos hecho, es en vez de cortar y mantener la pinza, simplemente la pinza, pues podemos hacer un corte así para darle juego a nuestro diseño, que así nos quedaría cortado aquí y cortado al otro lado. Nos quedaría el delantero, por ejemplo, serían 3 piezas. Ya os digo que os dejaré links para ver todos los modelos de falda tubo, pero quería repasar con vosotros en este momento cómo se hace un patrón de falda básico, cómo se distribuyen las pinzas y a continuación vamos a cortar la falda. Y la única modificación que tendríamos que hacer a nuestros patrones, en este caso falda tubo, pero que puede ser a cualquier tipo de falda siempre que queramos abrirla por el centro e incluir una tira de botones, es la siguiente. Primero, y después de trazar todo el patrón, en este caso veis, ya está todo trazado, la pinza, cadera, la cintura, en fin, todo ya está hecho, pues lo que hacemos es que usando la línea del centro como referencia, la línea justo del centro delantero, lo que hacemos es que trazamos digamos, a ver, la representación gráfica de la tira de botones. Este centro será
nuestro centro donde colocaremos nuestros botones. Y para hacer la tirilla sumaremos 1,5 centímetros hacia adentro y otro 1,5 centímetros hacia afuera, ¿vale? Tomamos esta referencia, la tomamos arriba y la tomamos abajo. Y una vez que ya tenemos tomadas esas referencias, 1,5 centímetros, es verdad que el ancho es un poquito amoldable, es decir, que si lo queréis muy ancha la tira le podéis poner un poco más, pero yo creo que con 3 centímetros, 1,5 centímetros a cada lado sería suficiente, ¿vale? Entonces ahora lo que hacemos es unir los puntos y dejar la línea bien trazada. Y una vez hecha esta pequeña modificación ya tendríamos que cortar el patrón. Podemos cortar el patrón separando la tirilla, es decir, que cortaríamos en dos partes, tendríamos dos patrones. Un patrón sería la falda, otro patrón sería la tirilla. Cortamos la falda, el delantero, no sobre doblez, ¿vale? Porque al ir abierto no iría sobre doblez. Cortamos el patrón dejando margen de costura y la tirilla dejando margen de costura sería doble. Es decir, que tendríamos que cortar esto en un doblez. Esto sí que ya lo cortaríamos en doblez dejando margen de costura, cortamos, doblamos y cosemos. Pero también podemos cortarlo del tirón, sin hacer la tira separada, sino que forme parte de nuestra falda. Sí que podemos pasar a lo mejor un pespunte y demás, pero formaría parte de nuestra falda, ¿vale? Entonces cortaríamos todo en la misma pieza. Igualmente lo que haríamos sería cortarlo sin doblez, pero tenemos que tener varias consideraciones a tener en cuenta. La primera sería marcar, traspasar todas estas marcas a nuestra pieza para saber cuál es el centro, por dónde iría la tirilla y todo. Y una cosa súper importante es que habría que dejar aquí una tela suficiente para poder hacer doblez, que quede la tirilla doblada, para que así nos permita entretelar y demás y que por fuera quede bonito, y los centímetros de costura irían por detrás y quedarían por detrás, ¿vale? Ahora, una vez que ya tengamos el patrón trazado, ya con la falda confeccionada, pues lo veremos más claramente cómo quedará con la pieza incluida, sin cortar, ¿vale? Y de la misma manera haríamos las dos partes, ¿vale? Luego ya al montar ya nos quedaría una encima de la otra, pero sería una pieza completa, bien vestida, bien rematada, ¿vale? ¿Veis? No sé si veis aquí, esta línea azul que he añadido es lo que yo os comento que hay que añadir y doblar justo aquí, doblar justo aquí hacia adentro para que así nos quede la tirilla, digamos, esta falsa tirilla, porque no la vamos a hacer aparte, y nos quede perfecta. Luego entretelaríamos aquí, nos quedaría doblado y ya podríamos hacer nuestros ojales y nos quedaría perfecto. El entretelado va en los dos lados del delantero, que aquí cortaremos añadiendo 2 centímetros de costura. Aquí añadimos como siempre 2 centímetros de costura y así nos queda perfecto. Y en la espalda pues tenemos dos opciones. Una vez con el patrón hecho podemos cortarlo sobre doblez, tendríamos toda la espalda en una pieza, o podemos cortarlo igual que esto sin doblez. Sería un patrón de espalda normal, tal y como veremos a continuación, y con costura en el centro para que así tengamos la pinza central, la pieza central, que veremos cómo se confecciona en el patrón, y nos quede perfectamente ajustado a nuestro cuerpo, ¿vale? Y la espalda la cortamos, pues como hacemos siempre, en dos piezas. La cortaremos aquí, añadiremos 2 centímetros de costura a cada lado. Eso sí, sin abertura no nos hará falta porque va abierto delante. Y lo que sí que haremos será, como hacemos siempre, pues coser esta parte de aquí, que es la pinza justo que va en la espalda, la parte de atrás, justo la central de la espalda, y nuestra pinzas laterales y nuestra forma y todo. Y así nos quedará perfecto.
Bueno, pues espero que después de las pistas del principio del vídeo, más el vídeo de cómo se hace el patrón de la falda tubo, sepáis ya cómo hacerlo. No vamos a entrar en detalles sobre cómo coser, porque bueno, esto es algo que hemos visto mucho ya en muchísimos de nuestros vídeos, pero sí que bueno, las pinzas como siempre se empiezan aquí arriba y se acaban aquí abajo de coser, se meten así a la máquina y se planchan hacia los laterales. Luego, evidentemente, las costuras que se van cerrando una a una, todas las piezas bien montadas, pero sí que os quiero enseñar un poquito cómo es lo de la tirilla del centro, incluida en la falda, es decir, sin cortar, porque evidentemente si nosotros hemos decidido hacer esta pieza aparte, simplemente pues nada, tendremos que coserla aquí al borde para que al cerrar la falda pues nos quede, vamos a ver, esta es la parte de debajo, esta es la de encima, pues nos quede así montado, ¿veis? Una montada en la otra. Incluso si os apetece, si os sentís más cómodas para que no se os abra la falda, pues bueno, podemos hacer la que queda debajo un par de centímetros más hacia adentro, y esta pues justo que nos quede así, Esta sí que nos tiene que quedar en el centro siempre lo de los botones. Bueno, esperad, antes de irme os digo, vamos a cortar también la cinturilla, haremos 2 piezas para adelante, una hasta aquí, justo hasta aquí, y la otra justo hasta aquí, ¿vale? Y una pieza completa para la espalda, serán 3 piezas unidas aquí en el lateral, y esta la haremos coincidir justo al ras en las 2 tapetas. De ancha la cinturilla lo que queráis, menos de 3 no, pero bueno, podéis darle 3,5, 4 y quedará muy bonito. Ahora os enseño ya todo hecho y acabado para que veáis en concreto cómo es, porque quizá la explicación esta que os he hecho para incluir un par de centímetros más, pues no haya quedado tan clara como lo va a hacer con los botones y los ojales hechos. Bueno, creo que ahora con la falda ya acabada os voy a poder explicar un poquito mejor lo que os comentaba antes de dejar en la parte de abajo un poquito más de tela para evitar que al abrirse pues nos quede feo o se nos vean cosas que no queremos que se nos vea, y darle un par de centímetros más debajo que arriba. Y lo vamos a ver así porque, mirad, aquí con los ojales ya hechos, ¿veis? Aquí están los ojales, ¿no? Entonces, el ojal está justo en el centro, que sería aquí el centro. Y aquí podemos ver los centímetros, los 2 centímetros más que le hemos dado en el patrón. Lo que veíamos al principio en el patrón. Bien, queda fenomenal porque es justo el centro y ya está, queda divino. Pero en la parte de abajo, si veis dónde están ubicados los botones, pues en el centro le hemos dado 2 centímetros más otros 2 centímetros. ¿Veis? Aquí hay menos distancia, aquí hay más distancia. ¿Esto qué significa? Pues que si bien nuestro centro sigue siendo esto, hay un par de centímetros más que nos cubren una mayor superficie. Y también aprovecho para enseñaros cómo ha quedado la falda y daros 3 o 4 ideas que no me quiero dejar en el tintero. La primera, el ojal de la cinturilla está en horizontal, mientras que en el resto los he puesto verticales. ¿Veis? Lo siguiente, el número de botones. La falda es midi. La falda llega a la rodilla, un poquito cubre la rodilla. Así que lo que he hecho es poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 botones, 8 ojales. Depende de la altura de cada persona, ¿vale? Pero 8 botones sería perfecto. Bien, como veis se mantienen las costuras, la forma. He puesto, eso sí, un pespunte para que, aunque es verdad que es una tapeta que está incluida, que no es externa, pues para marcar la zona de botones y ojales. Y poco más, poco más. La costura de atrás que nos hace que nos quede ajustado. Recordaos que hay que entretelar toda la cinturilla y entretelar también las tapetas. A ver si aquí os la puedo enseñar.
¿Veis? Aquí está la entretela, la tapeta toda entretelada, porque queda muchísimo mejor así, en primer lugar. Y luego, a la hora de hacer ojales, es imprescindible que la tela esté entretelada. Es imprescindible que la zona de ojales esté entretelada por varias razones también. Por darle consistencia al ojal, para que no se nos deforme a medida que abrimos y cerramos, porque podría dársenos de sí. El ojal ya lo hace un poquito a veces con entretela, imaginaos sin ella. Luego también para que no se nos deshilache tanto la tela y se nos mantenga en perfecto estado. Y creo que nada más. Espero que os guste. Cualquier cosa que necesitéis me lo decís. Y recordad dar la puntada perfecta para cada tipo de tela. Y si se estira mucho, un zigzag chiquitito.